La Guerra de los 100 Años fue uno de los mayores conflictos armados de la época medieval, que también tuvo importantes repercusiones en la cultura y las relaciones entre Francia e Inglaterra. La guerra duró de 1337 a 1453, con algunos periodos de tregua durante su transcurso. La Guerra de los 100 Años comenzó como una disputa por la sucesión al trono francés, pero pronto se convirtió en un conflicto por el control de Aquitania, una región del suroeste de Francia que había estado bajo el control inglés desde el siglo XII. El origen de la crisis sucesoria se debió a que la familia real inglesa pertenecía a un linaje francés. Los monarcas ingleses de la época eran sucesores de Guillermo, el Conquistador, un señor normando y súbdito del Reino de Francia, que se convirtió en rey de Inglaterra en el año 1066, por lo que eran considerados vasallos del Reino de Francia. Con el tiempo, los reyes ingleses empezaron a discrepar de su posición como vasallos de los franceses. Las tensiones entre los dos reinos aumentaron cuando Francia intentó contener el crecimiento del poder inglés, reduciendo el tamaño de los territorios que los ingleses poseían en Francia, especialmente cuando Inglaterra entró en guerra con Escocia, que era un aliado estratégico de Francia. Tales circunstancias llevarían a la corona inglesa a entablar disputas con los nobles franceses para mantener los títulos históricos y las reivindicaciones sobre los territorios. En el año 1328, el Reino de Francia se enfrentó a nuevos cambios con la muerte del rey Carlos IV, que no dejó herederos varones, y se planteó la cuestión de quién le sucedería. El joven rey inglés, Eduardo III, tenía derecho al trono por ser sobrino de Carlos IV. Sin embargo, el primo de Carlos, Felipe, conde de Valois, se impuso en la pugna por el trono y fue coronado rey Felipe VI de Francia. Como una de sus primeras medidas en el poder, Felipe VI promulgó un decreto declarando que las tierras inglesas en Francia pasaban a ser propiedad de la corona francesa. Provocado por estas medidas, Eduardo III se declaró rey de Inglaterra y Francia en 1337. Siguieron más de 100 años de conflicto entre la Casa de los Valois de la dinastía real francesa y la Casa Plantagenet de la dinastía real inglesa. Los primeros años de la guerra estuvieron dominados por unas pocas batallas navales y la táctica de asaltar castillos y pueblos, con ambos bandos luchando para debilitar la economía e infraestructura del otro. El primer gran conflicto de la Guerra de los 100 Años tuvo lugar el 26 de agosto de 1346, en la batalla de Crécy. El ejército inglés, en inferioridad numérica, derrotó decisivamente a los franceses en los combates que siguieron. El número de bajas entre los franceses fue fenomenalmente alto. Murieron más de 4.000 soldados franceses, mientras que los ingleses solo perdieron unos cientos de soldados. Esta batalla demostró la eficacia de los arqueros ingleses, equipados con arcos largos, incluso contra la numerosa caballería francesa, y también dio lugar a la captura de la ciudad portuaria de Calais, en el norte de Francia, que siguió siendo posesión inglesa durante los 2 siglos siguientes. Entre los años 1347 y 1351, la Guerra de los 100 Años se vio interrumpida por la llegada de la peste negra a Europa. Mientras la peste devastaba al 40% de la población europea, ningún país estaba en condiciones de hacer la guerra. Sin embargo, los escoceses decidieron invadir Inglaterra en 1349, ya que creían que la peste era un acto de Dios que castigaba a los ingleses. Posteriormente, el ejército escocés contrajo la enfermedad y la llevó de vuelta a Escocia, con el resultado de numerosas bajas. En 1360, Francia e Inglaterra firmaron el Tratado de Bretigny, que concedía a Eduardo III el control de gran parte de Aquitania y otras zonas del suroeste de Francia. Sin embargo, el tratado fue mal recibido en Francia y la paz no duró mucho. La guerra continuó, con Francia recuperando gradualmente el territorio perdido e Inglaterra resistiendo. Uno de los principales líderes militares ingleses durante la Guerra de los 100 Años fue el rey Enrique V. Nació en 1387
hijo de Enrique IV de Inglaterra, Enrique V, subió al trono en 1413, tras la muerte de su padre. En 1415, emprendió una campaña militar en Francia, reclamando el trono francés por ascendencia paterna. Su ejército era considerablemente menor en comparación a las fuerzas francesas, pero consiguió una impresionante victoria en la batalla de Azincourt. En aquel momento, Enrique V dirigía un ejército inglés compuesto principalmente por arqueros e infantería, mientras que las fuerzas francesas estaban compuestas por caballeros e infantería. Las tropas inglesas se encontraban en una importante desventaja numérica frente a un enemigo que les superaba en número y disponía de mejor equipamiento. Sin embargo, Enrique V supo aprovechar el terreno pantanoso y estrecho en el que se desarrolló la batalla, eligiendo cuidadosamente su posición defensiva. Los arqueros ingleses se situaron al frente, formando largas filas y utilizando arcos largos que resultaron extremadamente eficaces contra los caballeros franceses. Cuando comenzó la batalla, los franceses lanzaron una serie de ataques de caballería, pero los arqueros ingleses consiguieron disparar una lluvia de flechas mortíferas, causando muchas bajas en las líneas francesas. El terreno fangoso también dificultó los movimientos de los jinetes franceses, obstaculizando su capacidad de maniobra. La infantería inglesa también se unió a la lucha, utilizando lanzas y espadas para enfrentarse a los franceses. La falta de coordinación y la confusión entre las tropas francesas provocaron una masacre. Al final, los ingleses obtuvieron una victoria aplastante. Se calcula que murieron miles de soldados franceses, mientras que las pérdidas inglesas fueron mínimas. La batalla de Azincourt tuvo un impacto significativo en la guerra, debilitando la posición francesa y fortaleciendo la de Enrique V. En 1420, Enrique V firmó el Tratado de Troyes, que establecía su derecho como heredero al trono francés y formalizaba su matrimonio con Catalina de Valois, hija del rey francés Carlos VI. Sin embargo, la prematura muerte de Enrique V en 1422, a la edad de 35 años, interrumpió sus planes de unificar Inglaterra y Francia bajo su dominio. Mientras tanto, Francia se recuperaba bajo el reinado de Carlos VII, que estableció una nueva capital en Bourges, después de que la ciudad de París fuera ocupada por los ingleses. Carlos VII también contaba con el apoyo de la legendaria guerrera Juana de Arco, que afirmaba haber sido enviada por Dios para liberar a Francia de los invasores ingleses. Juana dirigió las tropas francesas en varias batallas cruciales, incluida la liberación de la ciudad de Orléans, pero finalmente fue capturada por los ingleses y quemada en la hoguera por herejía en 1431. Para Inglaterra, la guerra se había convertido más en una cuestión de defensa que de ataque. En 1435, los ingleses perdieron el apoyo de sus principales aliados, los borgoñones, cuando su líder, llamado Felipe el Bueno de Borgoña, se unió a Carlos VII de Francia en el Tratado de Arras. Ese mismo año, la ciudad de Dieppe fue capturada por Francia y en 1436 los franceses recuperaron París. La Guerra de los 100 años llegó a su fin en 1453, cuando los franceses retomaron la ciudad de Bordeaux, el último bastión inglés en Aquitania. Inglaterra había perdido el control de prácticamente todos los territorios que había conquistado al comienzo de la guerra. La guerra fue extremadamente costosa para ambos bandos, con miles de muertos y un gran impacto económico. La guerra también influyó significativamente en la evolución de las estrategias y tácticas militares en Europa. Francia se adaptó a las nuevas tácticas de guerra introducidas por los ingleses, como el uso a gran escala de arqueros expertos, y creó sus propias tácticas para neutralizarlas, como el uso de cañones y armas de fuego rudimentarias. Uno de los principales factores que permitieron a Francia recuperarse y finalmente ganar la guerra fue su mayor población y economía. Mientras que Inglaterra era una nación relativamente pequeña y pobre, Francia era uno de los países más poblados y ricos de Europa en aquella época.
Francia también contaba con el apoyo de aliados como Escocia y España, lo que contribuyó a debilitar el dominio inglés en Europa. La Guerra de los 100 Años tuvo un impacto duradero en la historia europea. La guerra condujo a una mayor nacionalización en Francia e Inglaterra, y la población de ambos países se identificó cada vez más con sus respectivas naciones. Francia resultó finalmente vencedora de la guerra, lo que contribuyó a reforzar su poder e influencia en Europa en los siglos siguientes.